buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hoy no están con nosotros Thelma Luzani y Raúl de la Torre, pero está José Nathanson, hombre de la casa, por supuesto, que todos lo pueden ver. En resumen de la medianoche, los lunes, ahí hace un análisis de la situación internacional, nacional, además ha estado en varios programas, nos va a acompañar durante todo el programa con muchas noticias, con muchos temas interesantes de última hora. Tal vez lo más importante, que una corte en Egipto decidió absolver a Hosni Mubarak, el expresidente de Egipto, derrocado por una revuelta popular por la represión que provocó él en su momento. La corte lo absolvió a él, a sus hijos, claramente un retroceso para la situación en Egipto. Y si nos metemos de lleno en los temas de hoy, vamos a presentarles un informe sobre la situación en Estados Unidos a raíz de la absolución de un policía blanco en el caso de Ferguson. Vamos a ver qué implica lo que pasó en Ferguson, la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco. Y está con nosotros ya en nuestro estudio Daniel Coira. Él es uno de los miembros de la dirección del Frente Amplio en el Uruguay. Ustedes saben, mañana está la segunda vuelta electoral, así que decidimos invitar directamente a alguien del Frente Amplio que nos explique qué pasó en la primera vuelta y por qué todas las encuestas ahora indican que el Frente Amplio mañana va a obtener una victoria, aunque como siempre digo, hay que ser extremadamente cautelosos. Y hemos hablado en nuestro programa del fenómeno Podemos en España. Va a estar con nosotros también Alfredo Serrano, un economista español. Ha estado en Misión 7 Internacional en alguna que otra oportunidad. No, él conoce muy bien a toda la dirigencia de Podemos. Nos va a explicar por qué Podemos está asustando literalmente a la clase dirigente española y al establishment económico. Estados Unidos continúa en tensión después de la decisión de no juzgar al policía que mató a un joven afroamericano en Ferguson. Como en los años más difíciles del movimiento por los derechos civiles, Estados Unidos volvió a vivir en estos días una oleada de violentas protestas y disturbios, revelando, una vez más, la tensión racial latente en el país. 3 meses después de la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos de un policía, ocurrido en la localidad de Ferguson, estado de Missouri, un gran jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para la imputación de Darren Wilson, el agente autor de los disparos. They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on each of the 5 indictments. Wilson, blanco y de 28 años, mató de 17 balazos a Brown, negro y de 18 años, cuando el adolescente caminaba desarmado, luego de protagonizar un confuso episodio en un local comercial. El asesinato, ocurrido el 9 de agosto, provocó violentos disturbios en Ferguson que culminaron con una aún más violenta represión policial. The reality that this case reveals is that the American system of justice is indeed broken and needs to be fixed. It also reveals that there is lurking beneath the surface the making of a war between the races. The racial divide in our nation is real, it's evident, and it needs to be healed. Luego de arduas deliberaciones, la exoneración dispuesta por un jurado compuesto por 9 personas blancas y 3 negras volvió a desatar en esta localidad de solo 21.000 habitantes una nueva noche de furia con saqueos, incendios y destrozos, además de decenas de manifestantes heridos y detenidos. Nobody is asking that we be treated, especially we're asking we be treated the same. Young white men aren't killed by police in the same rate. So if we be treated the same, be treated as Americans, then this wouldn't be a problem. El despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional dispuesto por el gobernador de Missouri, Jay Nixon, impidió que la violencia se prolongara por más tiempo, aunque no logró evitar que las protestas, en su mayor parte pacíficas, se extendieran a más de 170 ciudades del país en 37 estados. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, miles de estadounidenses afroamericanos salieron a las calles bajo la consigna "Manos arriba, no disparen". Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot!
Una encuesta del Washington Post revela que el 62% de los afroamericanos considera que Wilson estuvo en falta al dispararle a Brown, mientras que solo el 22% de los blancos opina lo mismo. Son was running for his life. And as his father had said before, he's had a conversation with him about how to deal with the authorities if you're approached. Which was? Which was to obey, basically. If they ask you to do something, you're to do it. And I believe that he asked my son to stop. And I believe that's what he did. He stopped, and he turned around to get down on his knees like the officer asked him. Lejos de apaciguar los ánimos, el oficial Wilson afirmó en una entrevista televisiva que tiene la conciencia tranquila porque hizo bien su trabajo. The way I've described it is, it was like a 5-year-old holding on to Hulk Hogan. That's just how big this man was. Hulk Hogan? He was very large, very powerful man. Wilson, quien durante su defensa alegó que forcejeó con el joven, que le hizo frente y se negó a rendirse, afronta aún otro proceso judicial impulsado por el fiscal general Eric Holder, quien ordenó una investigación federal por el asesinato de Brown y la posterior represión policial a las protestas en Ferguson. A lo largo de todo Estados Unidos, ya sea en Nueva York, Los Ángeles, California o Cleveland, los jóvenes de color están siendo asesinados por oficiales de policía, afirmó el abogado de la familia del joven Brown, Benjamin Camp, quien objetó el procedimiento del gran jurado. En una posición más que delicada por su propia condición de afroamericano, el presidente Barack Obama reiteró en varias ocasiones su llamado a la calma, reconociendo que a pesar de los grandes avances en las relaciones raciales y la capacidad de cambio de los Estados Unidos, las comunidades negras aún enfrentan graves problemas. Un negro tiene más posibilidades que un blanco de ser arrestado y condenado y frente a un mismo crimen recibir una sentencia más dura. A grand jury made a decision yesterday that upset a lot of people. And as I said last night, the frustrations that we've seen are not just about a particular incident. They have deep roots in many communities of color who have a sense that our laws are not always being enforced uniformly or fairly. That may not be true everywhere, and it's certainly not true for the vast majority of law enforcement officials, but that's an impression that folks have, and it's not just made up. It's rooted in realities that have existed in this country for a long time. Now, as I said last night, there are productive ways of responding and expressing those frustrations, and there are destructive ways of responding. Burning buildings, torching cars, destroying property, putting people at risk, that's destructive, and there's no excuse for it. Those are criminal acts. And people should be prosecuted if they engage in criminal acts. La pobreza y el desempleo son moneda corriente entre la población negra, al igual que la falta de oportunidades. La brecha entre el ingreso medio de los hogares blancos y negros se amplió de $19.000 en 1967 a $27.000 en 2011. Como un caldo de cultivo, la disparidad racial y las actitudes discriminatorias de las fuerzas policiales pueden transformar más temprano que tarde a los Estados Unidos en un verdadero campo de batalla social. All of which
American dreams, all of which are American dreams. Qué impresionante, José, ¿no? El informe. Y más allá de las imágenes, estaba leyendo esta semana un artículo en Counterpunch, una muy buena revista que sale en Estados Unidos, un artículo de Robin Kelly, que él documentó en el transcurso del juicio cómo iban matando otros negros, policías blancos, en diferentes lugares de los Estados Unidos. Exactamente, o sea, mientras se desarrollaba el juicio, seguían matando jóvenes negros. El caso tal vez más escandaloso, si se puede decir más escandaloso, este chico de 12 años que estaba con un arma de juguete. Sí, en un shopping. Y él, no, él estaba en un lugar de juegos. Sí, de juegos, sí, y, en un mall. Y él escribió un libro que se llama Killing Trayvons, que toma el nombre de Trayvon Martin, alguien, un joven negro asesinado en el 2012, y cómo, con qué facilidad existe este gatillo fácil, diríamos nosotros. Y lo que dice es que hay una guerra de baja intensidad, donde los policías blancos consideran que, como están en guerra, primero disparan y matan. Sí, yo estaba mirando el otro día, Pedro, unas estadísticas. Entre 2003 y 2009 en Estados Unidos murieron 2.931 personas en asesinatos en ocasión de arresto. Gente o que se resistió o que fue fusilada por los policías. 2.931 personas. 32% de ellos eran negros cuando la población negra representa el 13% de la población en Estados Unidos. Es decir, los negros tienden a ser fusilados por policías en situación de arresto. Ahora, vos sabés, las cárceles norteamericanas, 40% son negros y representan el 13% de la población. Hay una situación de segregación estructural que no se logra resolver y que se manifiesta en este tipo de situaciones, ¿no? Ni siquiera con un presidente negro, que me llamó mucho la atención en la parte que estábamos viendo recién, que él utiliza la expresión de color. Cuando es políticamente incorrecto y decir ya de no color, se usa, claro, se dice afroamericanos, negros, pero no se usa los más negros entre ellos se definen como, se llaman negros, digamos, y en todo caso la expresión más utilizada ahora me parece que es afroamericano, ¿no? De color no se usa. Es como de modé antigua y que tiene una connotación racista. ¿De qué color estamos hablando? Si al fin y al cabo no hay colores. Sí, yo leía también unas declaraciones de Jesse Jackson, el famoso líder de la lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y demás, y él contaba una cosa muy dramática. Él contaba que el miedo al negro estaba tan internalizado que a él mismo le pasaba y decía: yo nunca me sentí con tanto dolor, nunca me sentí tan mal cuando voy caminando por la calle de noche, siento pasos a mi espalda, me doy vuelta, veo que es blanco y me tranquilizo. Lo decía Jesse Jackson. Es una forma de demostrar, tenía él, decía él, de cómo los derechos, cómo la situación de peligrosidad que se le atribuye a los negros está tan internalizada. Digamos, bueno, eso me hace acordar una anécdota, la verdad no recuerdo de quién era, alguna vez la comentamos aquí en Visión 7 Internacional también, de un dirigente negro sudafricano que no recuerdo si había estado preso o no, creo que sí, y que la primera vez que toma un avión y se da cuenta que está piloteado por un negro, le da miedo. Le da miedo, la cuestión de cómo un avión piloteado por un negro, o sea, cómo tenía internalizado esta concepción de que el negro no sirve para ser piloto. No recuerdo quién era, de una de esas, algún televidente que nos está mirando lo recuerda. Sí, ahora, es interesante también, Pedro, la diferencia con la otra comunidad, con la otra minoría étnica que está tan presente en Estados Unidos, que son los latinos, ¿no? Que vimos hace un par de semanas, la semana pasada fue, ¿no? La acción ejecutiva de Obama. 20 de noviembre, sí, 20 de noviembre, la acción ejecutiva para regularizar la situación de 5 de los 11 millones de latinos indocumentados que hay. La diferencia de situación de las dos comunidades, ¿no? Digo, una comunidad latina más nueva, más asimilada, ya más numerosa, digamos, más inserta en el sistema y más reciente, más joven, digamos, frente a una comunidad negra que viene sufriendo esta situación de opresión desde hace... los trajeron como esclavos. Por eso, desde antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos. Exactamente. Me parece que también es interesante comparar la situación de estas dos comunidades, ¿no? Ahora, ya que hablas de lo que sucedió con el tema de los migrantes, yo estuve analizando detenidamente el discurso de Barack Obama del 20 de noviembre. Y es muy interesante leer entre líneas lo que dice, porque entre otras cosas dice que obviamente esa frontera es un colador, algo que hemos dicho en muchísimas oportunidades acá, porque, o sea, no solamente una cuestión de personas, entra droga
por toneladas y salen armas hacia México. Sí, entran drogas y salen armas. Claro, es un intercambio. Es un colador. Es un club de trueque impresionante. Exactamente. Pero la otra cosa que dice es el tema de los indocumentados, que tenemos que darles derechos a aquellos que recogen nuestras manzanas y tienden nuestras camas. Sí. Que además son sobreexplotados por los ciudadanos estadounidenses regularizados. Sí. O sea, tenés una economía que se sostiene en negro, con millones de personas que contratan de manera ilegal a indocumentados. Sí. O sea, es Ahora, otro problema. ¿Vos te acordás, Pedro? Hay una película, no sé si la viste, que se llama Un día sin mexicanos. Supuesto, bueno, ahí está. O sea, cómo Estados Unidos dejaría de funcionar automáticamente. Contémosla para la gente que por ahí no la vio. Sí. Es una película en la cual, sin mayor explicación, un día desaparecen todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, colapsa en principio todo el servicio doméstico, digamos. La gente no tiene con quién dejar, la clase media no tiene con quién dejar a los chicos cuando va a trabajar. Colapsan todos los servicios, no hay nadie que te atienda, etcétera, etcétera. La economía norteamericana, sobre todo los niveles más bajos, se sostiene básicamente en eso, ¿no? Sí, pero también está el otro hecho que yo mencionaba antes, porque a mí me impactó esto. Un indocumentado está siendo contratado por alguien que es regular, que despotrica porque entra gente de manera ilegal por la frontera, pero los contrata de manera ilegal, violando la ley. En general las penas son muy bajas para quienes contratan de manera ilegal a una persona indocumentada. Son mucho más altas, obviamente, para un indocumentado. Ahora, yo, volviendo al tema de los negros, yo pensaba, revisando ayer algunos datos, hay solo 2 países del mundo occidental, o lo que uno podría llamar el mundo occidental. El hemisferio occidental. Digámosle el hemisferio occidental. Hay solo 2 países que después de la Segunda Guerra Mundial mantuvieron disposiciones institucionales segregacionistas. Uno es Sudáfrica, el otro es Estados Unidos. En todos los demás países, cualquier disposición institucional quiere decir que está anotada en un documento, en una ley, en una constitución, digamos. O sea, después hay racismo, que en Bolivia sigue habiendo racismo y los indígenas no podían entrar a la Plaza de la Paz, de Murillo de la Paz, hasta Evo Morales, digamos, pero no estaba legalizado. Hubo dos países después de la Segunda Guerra Mundial que mantuvieron disposiciones racistas, Sudáfrica y Estados Unidos. Hasta bien entrados los 50 siguió habiendo. Sí, bueno, esto lo hemos comentado acá en muchas oportunidades. Las expendedoras de Coca-Cola que tenían una para blancos y uno para negros. Los colectivos, sí. Las filas, los baños, o sea... Por eso me parece interesante subrayar esta idea de una comunidad negra que viene siendo oprimida desde antes de que Estados Unidos exista, frente a otras minorías étnicas que se incorporaron más recientemente a la vida en Estados Unidos, no solo los latinos, también los asiáticos, hay muchos asiáticos, indios, etcétera, y que se comportan de otra manera y que funcionan dentro del sistema de otra manera, me parece. Ahora, y sin embargo, también alimentando el mito de que Estados Unidos es la gran democracia donde se cumplen el crisol de razas. Claro, el famoso crisol de razas, el melting pot, como lo llaman ellos, y que en realidad... no termina de ser así. No, pero además está tan institucionalizado. Yo a veces pienso, Friends, la serie de norteamericana de Warner, ahora proyecta Warner en televisión, son 10 temporadas. Yo detecté un personaje negro recién en la 8ª, que es una novia de Joey. Son 10 años en los cuales en Friends aparece una vez un personaje más o menos relevante negro. Claro, hay negros de decorado, limpiando, atendiendo los cafés, etc. Pero en las múltiples relaciones que ellos establecen con novios, novias, amigos, gente que sale, entra, alquilan los departamentos, de todas las cosas que pasan, hay una sola negra, que es una novia de Joey, creo que en la 7ª o en la 8ª temporada, ya está por terminar. Después no hay negros. Pero no hay negros, son el 13% de la población, una serie que duró 10 años. Como dijiste antes. Están en las cárceles, Sí, es un buen dato. Bueno, seguramente seguiremos hablando porque además hay protestas importantes en muchísimas ciudades y obviamente esto no terminó. Pero Félix Taylor está con nosotros y tiene para ustedes, como siempre, una incógnita. No puedo dejar de mandarle un saludo muy especial y cariñoso a la gente de Neuquén. Estuve el miércoles en el Foro Pensamiento Nacional. Es impresionante cómo ven la televisión pública en Neuquén, aunque esto no salga a veces en algunos indicadores. Así que un abrazo muy grande a toda la gente que no alcancé a saludar en Neuquén. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Félix. Bueno, tenemos muchos mensajes. Pablo de Lomas del Mirador dice que le extraña por qué Pedro todavía no trata el tema del Cáucaso, dice. Hemos tratado muchas veces, les recordamos que estamos en nuestro 10º año de vida. Hemos hecho más de 1000 informes en Misión 7 Internacional. Algunos llegan tarde, no los vieron, no los recuerdan. No podemos todas las semanas hacer 100 informes. Exacto. Mariela de Parque Chas dice que
protagonista de aquella frase que recién mencionabas, Pedro, del piloto Sí. que dijo me quedo tranquilo, fue Nelson Mandela. Yo pensaba que era Mandela, pero no lo ubicaba exactamente. ¿era Mandela? Era Mandela. Sí, dice que lo cuenta en su biografía. En su además. biografía, efectivamente. Yo dudaba. Gracias a los televidentes. Nilda de la Lucila dice que nunca se pierde un programa, que le parece muy acertado que hayamos comenzado con el tema de Estados Unidos, que es muy importante. Noemí de Belgrano dice, seguro que el problema es muy complejo, pero parte es el problema del presidente Obama, que dice no decidirse con respecto a su pertenencia. Es muy grave, dice Noemí de Belgrano. Y Cosiuco de Avellaneda dice, hoy es el Día Internacional del Pueblo Palestino por resolución de la ONU, nos dice Cosiuco de Avellaneda. Efectivamente, el 29 de noviembre, en realidad el 29 de noviembre, sí, de 1947 fue el día de la partición de Palestina y los palestinos lo recuerdan. A propósito, hay un dirigente palestino, Marwan Barghouti, que está en Buenos Aires, el miércoles va a dar una conferencia. Muy bien, tenemos varias vías de comunicación, 0800-444-1777, 4535-0709 los teléfonos, también lo pueden hacer a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Recuerden, hoy hasta las 13:30 en vivo estamos desde la capital federal de la República Argentina para todo el país y el mundo, porque nos están viendo de muchos lugares, ya vamos a contarles también de qué universidades nos ven y les vamos a contar en un ratito. Vamos con la incógnita de hoy, Pedro, ¿te parece? Sí, ustedes saben, les ponemos a consideración de ustedes algunos datos respecto de un personaje y ustedes nos tienen que decir de quién se trata. En este caso, nuestro personaje que ven allí en la fotografía nació en Gales en 1921, estudió en el Trinity College de Cambridge con una interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en el ejército británico como capitán. Concluido el conflicto bélico, trabajó en la educación de adultos. Allí está. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777, 4535-0709. Tenemos muchísimos temas para hoy, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional, y se los adelantamos antes de ir al corte. Uruguay va al balotaje. El expresidente Tabaré Vázquez es el favorito en las encuestas para la segunda vuelta electoral que se celebrará mañana. El Frente Amplio está a punto de lograr una continuidad inédita en el poder. El análisis con Daniel Coira de esa organización política. Además, Podemos crece en España. Es sostenido el avance de este nuevo partido. En nuestros estudios, la evaluación de esta novedad en el panorama político con el analista español Alfredo Serrano. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.